Cuando uno mira al Coliseo, es fácil pensar, bueno, ruinas. Pero si nos quedamos ahí, nos estamos perdiendo lo más increíble de la historia. Es que esto no es solo un monumento antiguo. No, es una auténtica proeza de la ingeniería que, ojo, casi 2000 años después, sigue ahí, de pie, desafiando todo lo que creíamos saber sobre cómo construían en la antigüedad. A ver, paremos un momento a pensar en la cifra. 65.000 espectadores. 65.000. Es una barbaridad. O sea, estamos hablando de una capacidad que hoy en día rivaliza con la de muchos estadios de primera división. Así que no era un simple edificio. Era más bien como una ciudad en vertical, un gigante de piedra y hormigón construido solo para el espectáculo. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Pero cómo demonios lo hicieron? ¿Cómo construyeron algo tan gigantesco que ha aguantado casi 2 milenios? Pues la respuesta, como veremos, no está solo en el tamaño, sino en la pura genialidad de su diseño, y sobre todo, en unos materiales que eran, para la época, de ciencia ficción. Vamos a destripar juntos los secretos de su construcción. Vale, para meternos de lleno en la ingeniería, primero hay que entender el porqué. Su nombre de verdad, Anfiteatro Flavio, ya nos da una buena pista. Esto no fue un capricho, para nada. Fue una jugada política maestra. Era una forma de devolverle al pueblo de Roma un espacio que había sido, digamos, privatizado por Nerón. Y de paso, claro, consolidar el poder de la nueva familia imperial, los Flavios. Pero, si os soy sincero, lo más loco de todo esto es la velocidad. Hablamos de una obra monumental, y desde que pusieron la primera piedra hasta que se inauguró, pasaron menos de 10 años. Menos de una década. Es que es una hazaña logística y de ingeniería que, sencillamente, no tenía parangón en el mundo antiguo. Bueno, pues para entender cómo lo lograron, vamos a hacer un poco de ingeniería inversa. Vamos a desmontarlo, por así decirlo, pieza a pieza, empezando por lo más evidente, lo que todo el mundo reconoce, su forma y su fachada. Y ya os adelanto que aquí nada, pero absolutamente nada, está hecho al azar. Fijaos en la primera genialidad, la forma. ¿Por qué una elipse y no un círculo, que parece más sencillo? Pues no es una cuestión de estética. Una elipse consigue algo clave, que la visibilidad sea excelente desde prácticamente cualquier asiento. Además, concentra la acción justo en el centro y, lo que es crucial para los ingenieros, reparte el peso de toda la estructura de una manera muchísimo más eficiente. Pura inteligencia aplicada al diseño. Y aquí está la clave de su fuerza y de su tamaño. Pensad en el Coliseo como una máquina hecha de arcos y bóvedas repetidos una y otra vez. El concepto es brillante y simple. Cada arco coge el peso que tiene encima y en lugar de sufrirlo, lo empuja hacia los lados, hacia los grandes pilares. ¿Qué consiguen con esto? Que la piedra trabaje a compresión. Y la piedra, cuando la comprimes, cuando la aplastas, es casi indestructible. Y por si esta genialidad estructural no fuera suficiente, encima lo visten de arte por fuera. La fachada es una lección de arquitectura. La lógica es aplastante. Abajo del todo, el orden dórico, el más simple y robusto, para aguantar todo el peso. En el medio, el jónico, más elegante. Y arriba, coronándolo todo, el corintio, el más decorado y ligero. Es la fusión perfecta entre lo bonito y lo útil, entre estética y función. Pero a ver, si la fachada de piedra es como el esqueleto del edificio, el músculo, lo que de verdad le da cuerpo y lo que permitió construirlo tan grande y tan rápido, fue un material que era, para su tiempo, absolutamente revolucionario. Hablamos del opus caementicium, dicho en cristiano, el hormigón romano. Y este hormigón tenía un ingrediente secreto, una especie de polvo mágico, la puzolana, que no es otra cosa que ceniza volcánica. La magia ocurría al mezclarla con cal y agua. Se desataba una reacción química que daba como resultado un material con una dureza y una durabilidad, casi legendarias. Las ventajas eran sencillamente brutales. Para empezar, pesaba menos que la piedra maciza, lo que quitaba un montón de carga a la estructura. Segundo, con él se podían construir esas bóvedas y formas curvas gigantescas a una velocidad de vértigo. Y tercero, era tan sumamente resistente que lo usaron para hacer unos cimientos de 13 metros de profundidad, que a día de hoy siguen aguantando el tipo. Pero es que el Coliseo no era solo una estructura quieta, un montón de piedra. No, era una máquina perfectamente engrasada. Una máquina diseñada para dos cosas: mover a decenas de miles de personas de forma eficiente y, por supuesto, montar unos espectáculos alucinantes. Y para manejar a toda esa gente, a esa marabunta, el Coliseo tenía 80 entradas numeradas, las que se conocen como vomitoria. Pero la verdadera magia no estaba en tener muchas puertas, sino en lo que había justo detrás de ellas. Tenía una red increíble de pasillos, unos que iban hacia el centro y otros que daban la vuelta, formando anillos. Un sistema, por cierto, que es básicamente el mismo que se usa en los estadios de hoy. Gracias a este diseño, esos 65.000 espectadores podían vaciar el Coliseo en cuestión de minutos.
Una locura, una proeza de logística. Pero si la gestión de público era increíble, la verdadera magia, el espectáculo con mayúsculas, se cocinaba bajo la arena. Bienvenidos al hipogeo, el backstage del Coliseo, una red de túneles y mecanismos que era en sí misma otra obra maestra de la ingeniería. Imaginaos la escena. Tenían ascensores, montacargas manuales y sistemas de poleas para que los gladiadores, o incluso leones y tigres, apareciesen de repente en medio de la arena, como por arte de magia. Tenían rampas y túneles para cambiar los decorados a una velocidad de infarto. Y lo más alucinante es que todo, absolutamente todo, se movía a mano. Era una coreografía mecánica perfecta para montar el show definitivo. Vale, después de ver toda esta genialidad, volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo es posible que siga ahí? ¿Cuál es el secreto para que haya durado tanto tiempo? Es que hay que pararse a pensar en todo lo que le ha caído encima. Terremotos que tiraron abajo trozos enteros de la fachada, incendios devastadores, siglos de saqueo en los que se llevaron sus piedras para construir otras cosas, y a pesar de todo ese castigo, el corazón, su núcleo estructural, sigue ahí, prácticamente intacto. Sobrevivir a casi 2000 años de historia y de maltrato no es una cuestión de suerte. Es, simple y llanamente, la prueba definitiva de que su diseño estructural era casi perfecto. O como diría un ingeniero, es una validación estructural llevada al extremo. Y el secreto de esa durabilidad se puede resumir en una sola palabra: compresión. Toda, absolutamente toda la estructura está pensada para que las fuerzas siempre empujen hacia abajo, para que aplasten los materiales. Y da la casualidad de que tanto la piedra como el hormigón romano son increíblemente buenos aguantando que los aplasten. Esa es la clave. Ahí está el secreto de su eternidad. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo. Cuando miramos el Coliseo, una obra de hace casi 2000 años, es inevitable pensar, de todo lo que construimos hoy en día, con toda nuestra tecnología, ¿qué edificios seguirán en pie en el año 4026? ¿Qué quedará para asombrar a la gente dentro de otros 2 milenios?